Doctor Jorge Sosa, además de coordinador de la Unidad Técnica Legislativa de la Asamblea, él es un experto en derechos humanos. Le damos la bienvenida y le queremos consultar. Yo no sé si estoy mal, pero es la primera vez, de lo que recuerdo, que se incauta, no sé si la palabra sea esa, una cantidad, supuestamente, una cantidad tan grande de videos que darían cuenta de que ya se trata de un trabajo sistemático. Más allá de que sabemos, doctor, y usted es abogado, está en investigación, hay que presumir inocencia, pero en términos generales, ¿cómo ve usted qué delito se podría configurar en el caso que es de dominio público? Muchísimas gracias. No nos olvidemos que también se encontraron redes de pornografía infantil en su momento en Galápagos, ¿no? Eso no es nuevo realmente en Ecuador, ¿sí? Lo que preocupa es que viene desde una investigación en colaboración con los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente, como ha dicho la policía, son videos que estarían comercializándose en redes y cuyos compradores obviamente son gente del extranjero. Por eso es que se ha detectado, Estados Unidos de Norteamérica tiene el sistema tecnológico suficiente para poder establecer de dónde vienen las IP, es decir, cómo obviamente se comercializan por redes este tipo de videos que tienen obviamente un contenido ilícito, ¿no? Yo creo que es preocupante, hay una falta de control en el país. Efectivamente, en mi criterio, existen redes de pornografía infantil que están trabajando efectivamente en el país y que obviamente la falta de tecnología, principalmente en el Ecuador, hace que sea mucho más fácil, ¿sí? Más que todo, la comercialización de este tipo de videos a través de las redes, que es lo que se está usando. Cuentas incluso como OnlyFans están siendo infiltradas por redes justamente de pedofilia, de pornografía. Y en el caso justamente de Luisa Espinosa, si se comprueba de que se usó también niños, niñas, adolescentes en el Ecuador que podrían haber sido coaccionados o comprados o que pudieron haber participado en los videos a partir de un pago, podría incluso constituirse delitos concomitantes como abuso sexual, delincuencia organizada, asociación ilícita, si se comprueba de que existió también una red que comercializaba, o indudablemente ya se ha establecido que hay un trabajo de fotógrafos, un trabajo de personas que estaban filmando, un trabajo de personas que estaban comercializando. Se trataría obviamente de una red, por lo que concomitantemente podríamos hablar también de otros delitos como delincuencia organizada o asociación ilícita. Claro. A ver, doctor, por lo que lo escucho usted, aparentemente entonces la investigación fue, por usar una palabra, inducida o orientada o iniciada por iniciativa de los Estados Unidos. Y entiendo que también en Australia hay una gran comercialización de este tipo de material, ¿no? Así fue, así fue. A ver, dígame, doctor, ¿cuáles son las penas que establece la ley en caso de que se comprobara la veracidad de estas denuncias al finalizar las investigaciones? 13 a 16 y de 10 a 13 años. En realidad los delitos en el Código Orgánico Integral Penal, los principales, que es el 103 y el 104, diferencian obviamente del que produce del que también comercializa. Digámoslo así, que en Ecuador es un poco ambiguo el tema del consumo de este tipo, obviamente, de material. ¿Sí? Está claro, obviamente, que existe el tipo penal para el que produce, es decir, que el que participa, obviamente, dentro del proceso de elaboración de un video en el cual colaboran niños, niñas, adolescentes, y el que comercializa, ¿no? En otros países sí está, obviamente, penalizado el consumo, por ejemplo. El abrir, por ejemplo, una IP, ¿sí? O el abrir una página web que tenga contenido pornográfico, el hecho de abrirlo
podría ser sujeto de investigación en otros países. En Ecuador, por ejemplo, el tipo penal del consumo no está claro. En mi criterio, hay que reforzar un poco la legislación en materia de combate de pornografía, porque, por ejemplo, el tema de los proveedores, por ejemplo, los proveedores no tienen aquí obligación de dar información sobre personas que de alguna manera consumen este tipo de material en redes, ¿no? Otros países tienen una legislación que apunta principalmente a monitorear, especialmente Estados Unidos de Norteamérica, las personas que también consumirían dentro de redes este tipo de información. Claro, a ver, doctor, en todo caso usted lo que me está señalando es que en este país habría que hacer una reforma legal para que el consumo de material donde se utilicen niños. Quisiera saber si esa es la especificidad, ¿no? Donde se utilicen niños. Claro, porque un adulto, si son adultos, lo que le van a decir, y lo hablo con un defensor, mejor un experto en derechos humanos, es yo tengo derecho a ver lo que me dé la gana. De acuerdo. No me refiero a casos, pero reprochables, terribles e incalificables cuando se trata de pornografía infantil. No me refiero a eso. Continuamos. Medidas administrativas, por ejemplo, de control. Y cuando se encuentra un nicho de pornografía infantil alrededor, pueden haber otro tipo de delitos como, por ejemplo, explotación de niños en el aspecto laboral. Puede haber también turismo sexual, es decir, porque el hecho de publicar o de publicitar, ¿sí?, este tipo de situaciones en un país determinado, como por ejemplo pasó con esta red en Galápagos, se demostró que también detrás, obviamente, del tema de la comercialización de pornografía infantil, también había la oferta de turismo sexual. Por eso es que el delito se encuentra dentro de los delitos de explotación, porque induce obviamente a que la comercialización pueda traer también el riesgo de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes, también de turismo sexual, ¿sí?, y otro tipo de delitos concomitantes que obviamente violentan la integridad física y psicológica. Y vuelvo a recalcar, todavía en Ecuador la legislación se ha quedado únicamente en el aspecto penal. No tenemos una ley especial, como sí lo tienen otros países, que hay leyes especiales para combatir obviamente la pornografía, no solamente en el aspecto penal, sino también en el aspecto administrativo de control, ¿sí? Temas como, por ejemplo, controlar o tener un listado de control de los hoteles o moteles y de las personas que se registran, por ejemplo, para detectar si existe, obviamente, alguna tendencia de que visiten niños, niñas, adolescentes, este tipo de entidades, o justamente el tema del control de los proveedores de Internet sobre las personas que están visitando o consumiendo información relacionada a la pornografía infantil. Todavía necesitamos una legislación más dura, ¿sí?, que también obviamente se enfoque en el plano administrativo y de control, especialmente para el uso y consumo de este material. Doctor, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Se habla y se ha hablado en este caso específico, una de las personas involucradas ha dicho, no se me ve en ningún video con un menor de edad. No, en teoría eso es una de las cosas que he dicho. Y la pregunta es, ¿el no estar dentro del video exime de alguna u otra forma o permite que haya por ahí un bypass o el comercializar está penado? Un poco, ¿cómo hay estas diferenciaciones dentro de la norma vigente? De acuerdo, es el tipo de pena que se aplica, ¿verdad? El hecho de que una persona participe en la elaboración o producción de un video con la presencia de menores, obviamente tiene una pena mucho más fuerte, ¿sí? Porque la norma de alguna manera establece que ha habido una planificación, que es distinto a comercializar, es decir, una persona que obtiene videos de las redes, por ejemplo, y que luego vende ese tipo de videos, pero que hay imágenes de niños, niñas y adolescentes, si es que se determina de que ha habido un pago, ¿sí? Por eso se llama comercializar, es decir, que este tipo de material ha sido usado para la venta, como vi que la policía estableció
que había una venta entre 60 y 120 dólares, el delito de comercialización de pornografía, que también está penado. Ahí es el 102 del COIP y el 103 obviamente del mismo cuerpo legal. Pero obviamente si se determina de que dentro de esas imágenes hay la existencia de niños, niñas y adolescentes, indudablemente se aplica la pena de comercialización, más no necesariamente la de producción o de fabricación. Y recalcando, ¿sí?, que la norma de alguna manera permitiría, o no está claro, para mí hay un vacío sobre el tema justamente del consumo de este tipo de material que sí se encuentra penado en otros países, ¿no? Doctor, más allá de lo legal, ¿no? Que quiero preguntarle, usted también analiza, y sobre todo en el tema de derechos humanos. En Ecuador hace algunos años, muchos años, hubo un tema de pornografía infantil en Galápagos que fue y que generó conmoción nacional y hubo mucho ruido alrededor de este tema. Luego de eso, yo no recuerdo que haya existido algún otro tema o escándalo de esa magnitud mediática, sobre todo, ¿no?, en el tema de pornografía infantil. Ahora vuelve a estar sobre la agenda mediática de este tema con el caso por ser una influencer y porque ya había un antecedente que se hizo viral, y entendería yo que a partir de ahí empezaron estas investigaciones. Pero la reacción de la ciudadanía, de la sociedad en este tema específico ha sido muy ligero, muy de como normalizarlo porque tal vez no son niños chiquititos, o por lo menos no se ha confirmado eso, pero son adolescentes, 12, 13, 14 años. Entonces dicen, y son hombres, son niños en su mayoría. Entonces, ¿por qué usted considera dando este fenómeno de que la sociedad un poco y hasta lo está normalizando y no pasa nada? ¿O se está exagerando? Yo creo que la falta de una cultura de aplicación de una doctrina integral del niño, niña, adolescente, tal vez incluso pues hemos visto casos domésticos, digamos así, que el caso de Galápagos y este caso han salido a la luz porque también ha colaborado la Policía Especial de Niñez y Adolescencia de otros países como Estados Unidos de Norteamérica, y más que todo han detectado la venta justamente de este material en otros países, de donde viene el monitoreo y viene obviamente el seguimiento hasta llegar a Ecuador, como fue también en el caso de Galápagos. Se determinó también de que se vendían obviamente este material afuera, pero a nivel doméstico tenemos casos justamente de venta sexual de niños por parte de los mismos familiares en condiciones de mendicidad, y probablemente esto se haya normalizado en zonas rurales o en zonas pobres justamente del país. De ahí porque creo que culturalmente se lo ve con un menor impacto de criminalidad este tipo de delitos, como por ejemplo el sicariato o algún atentado contra el derecho a la vida, cuando realmente hay que comprender que en la dimensión, ¿sí?, de explotar o de comercializar videos con material pornográfico de niños, niñas, adolescentes, hay o pueden haber redes, y cualquier experto podría decir que usualmente detrás de líneas de comercialización hay líneas de explotación laboral, hay temas de explotación sexual vía turismo sexual de niños, niñas, adolescentes, pueden haber temas como de abuso sexual o de pago o de prostitución también infantil. Por eso es que hablamos, cuando enfocamos y abordamos un tema de pornografía infantil, se suele abordar el tema de la red o de las redes que están alrededor justamente de este tipo de comercialización y pueden implicar incluso un crimen transnacional. Es decir, son algunas personas vinculadas en algunos países que giran alrededor no solamente de la comercialización de estos videos, sino también explotación sexual, explotación laboral, turismo sexual, abuso sexual, y es por eso que es tan importante darle el valor cultural de que nos encontramos frente a verdaderos crímenes transnacionales cuando se detectan este tipo de redes. Doctor Sosa, Omar Jaén le saluda, buen día, gracias por su tiempo. ¿Cómo ha estado? Doctor, rápidamente,
y yo sé que puede ser muy obvia la pregunta, pero en Ecuador, según nuestra legislación, ¿hasta cuándo alguien es niño? ¿Hasta qué edad? Bueno, niño, niña, adolescente, se trata que hasta los 17 años es considerado obviamente niño, niña, adolescente. Podríamos decir adolescente, la etapa de adolescente entre los 15 y los 17 años, y se considera obviamente la edad de niño hasta los 14 años. Perfecto. ¿Hay algún tipo de excepcionalidad de nuestra normativa sobre temas sexuales con personas con este rango de edad por el tema se me fue el término? Imputabilidad. No. Cuando hay consentimiento, ¿hay algún tipo de excepcionalidad en nuestra normativa? Hay una sentencia de la Corte Constitucional, pero que se refiere al consentimiento entre niños, niñas, adolescentes, es decir, entre menores de edad, podríamos decir, no se usa la palabra menor de edad, ¿sí? Pero en relación a los adultos no existe ningún tipo de excepcionalidad. Incluso el delito de estupro sigue tipificado en el Código Orgánico Integral Penal, y esto es muy sencillo de establecer. Obviamente una persona de 35, 40 años tiene una mentalidad que básicamente se lo considera al tenor de la ley como una mentalidad madura, compleja, ¿sí? Frente a una mentalidad de un adolescente de 16, 17 años, cuya experiencia obviamente en la vida hace obviamente que el nivel de maduración mental sea menor. Entonces es muy fácil manipular, porque vamos principalmente al tema, ¿no? La manipulación, ¿sí? Del consentimiento o del deseo es muy fácil para un adulto, para un adolescente o para un niño. Es por eso que la ley realiza esa protección especial, porque considera que tanto el niño como el adolescente no tiene la experiencia ni tiene obviamente desarrollado el nivel de madurez para que efectivamente su consentimiento sea establecido como libre y voluntario. Es clarísimo, ¿sí?, que personas adultas son capaces de manipular, obviamente, de insertar elementos que puedan obviamente inducir un supuesto consentimiento cuando realmente estamos en manipulación, ¿no? Doctor, y finalmente, y de manera corta, lo invito a hacer un análisis más sociológico que jurídico. A ver, en este caso en específico estamos hablando de una modelo, una mujer que invitaba a hombres, adolescentes, a tener relaciones sexuales. Hubo el famoso video de diciembre en donde ella se dejaba manosear por adolescentes de un colegio. ¿Entiende usted que viene esta complicación cultural de que al hombre en el Ecuador no le puedes decir que no, pues una mujer? ¿Ya? Así tú seas adolescente, y más aún si eres adolescente, en donde supuestamente tú ya tienes que empezar a experimentar ese tipo de situaciones, ¿no? ¿Verdad? Eso vuelve aún más compleja la situación en los casos de pornografía infantil. Porque la estructura ecuatoriana es una estructura discriminatoria machista, al cual se le asume también, y esto es un machismo inverso, en el cual se le asume al macho o al varón, se le asume un rol, ¿no? Un rol sexual activo, y a la mujer se le asume un rol sexual pasivo. Y, por ejemplo, países como Estados Unidos, no nos olvidemos un caso muy famoso en que una profesora fue condenada por abuso sexual por tener relaciones sexuales aún consentidas con un adolescente. De hecho, se hicieron varias películas sobre el tema, pero aún así el tribunal consideró que hubo obviamente manipulación y que fue violentado físicamente el adolescente. Se trataba de un adolescente de 16, 17 años y que tuvo una relación aparentemente consensuada con su maestra. Creo que le dieron más de 20 años, le dieron justamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Este tipo de consideraciones culturales, sociológicas, tiene que ver justamente con la estructura machista que tiene todavía el país, en el cual se le asume o se le da roles estigmatizados al macho o al varón y a la hembra o mujer. Y de ahí obviamente nosotros asumimos que al ser el rol aparentemente del hombre, un ser completamente activo sexualmente a los 16, 17 años, se minimiza el impacto justamente de situaciones como, por ejemplo, la de esta modelo con adolescentes de colegio, cuando en realidad, ¿sí?, si usted ve en el contexto, esto puede producir un daño irreparable, ¿sí?, dentro de la psiquis y dentro de la integridad psicológica de un niño, niña y adolescente. Aún siendo adolescente,
¿sí? Les podemos considerar que puede ser manipulado por un adulto para fines lucrativos o para fines de explotación. Bien, gracias al doctor Jorge Sosa, experto en derechos humanos, que ha estado hoy con nosotros, muy claro, muy amable doctor, un abrazo. Gracias, doctor.